Grabando. Ya. Ya, estamos. Ya, ¿cómo están ahí en la casa? ¿Se escucha? ¿Se ve? Vamos a cambiar ahí el enfoque que está medio aquí, medio amplio. Acá. Ahí. Bien ahí. Bueno, ¿ahí qué pasó? ¿Escucha o no se escucha? Yo no escucho. Probando, probando. Sí, se escucha. Ya. Bueno, vamos a tener que hacer algo ahí porque ustedes son... A ver, ¿cuánto es? 10 personas ahí en Zoom. Tengo 10 personas en Zoom. Y hay 0 personas en la sala. Entonces no sé si tiene sentido que hagamos clase en la sala si es que no vienen. Ustedes parece que de los 100 alumnos, 90 están en otra. 10 están conectados por Zoom y nadie está acá. Hay algo ahí que no está... Hay algo que no está funcionando. Así que... Sí. ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Ustedes quieren estudiar solos nomás, con su apunte. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí. Me dedico a otra cosa, otra cosa. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Algún comentario, no? No sé. ¿Por qué tan poca gente se interesa en las clases? Iba a decir, ahora no estamos con la prueba de mañana, ahora. Ya, pero la prueba mañana es mañana. Hoy La día, gente normalmente tiende a tomar el tiempo como de hoy para intentar estudiar. Ajá. Sí, bueno, ese es un argumento que he escuchado bastante, pero el lunes tampoco había gente. Porque era feriado, bueno, sí, porque era feriado, no da clase, claro, bueno, pero siempre hay, siempre hay una razón. Pero ya, vamos a darnos una semanita más, si no, vamos a ver qué es lo que hacemos para el resto. Bueno, y aquí a poquito, ¿eh? Estamos en la semana, esta es la semana 10. Ya, 4 semanitas de clases, hasta la semana 14. Así que esta semana era la semana con la siguiente, son semanas de aplicaciones, así que lo que vamos a estar haciendo fundamentalmente son ejercicios de integración que van a tener como foco a aplicaciones. Hoy día vamos a ver dos aplicaciones. Vamos a ver una cosa muy insospechada, vamos a ver que la integral se puede aplicar al cálculo de áreas. Ustedes a lo mejor no se imaginan áreas, ¿sí? Ya, entonces eso es lo primero que vamos a ver, que es más o menos como lo que hemos estado haciendo, pero ya enfocándonos a que queremos calcular áreas usando las integrales, porque las integrales, ¿se acuerdan? No siempre es un área. Depende de los signos, si la función es positiva o negativa, entonces ahí el área siempre es positiva, pero las integrales podrían ser de distintos signos. Y en la segunda parte vamos a entrar en el terreno de los volúmenes.
que eso lo vamos a después desarrollar con más métodos en la próxima semana. Volúmenes y después algunas nociones físicas, no sé, centros de masa, momentos de inercia, no sé, ahí vamos a ver cuáles de esas aplicaciones alcanzamos a mirar. Entonces, aplicaciones de la integral. Primera cosa, primera gran aplicación, cálculo de áreas. Ajá, áreas. Entonces, para conectarnos con lo que ya habíamos estado viendo, hay un caso en el cual la integral y el área como que coinciden perfectamente. ¿Qué tenía que pasar con una función para que la integral de la función coincida con la noción de área? Ustedes que han estado estudiando para el control de mañana. Ahora, todas las preguntas que estoy haciendo van al Zoom, porque en la sala no hay nadie, así que aquí sí espero que me contesten en la sala. No pasa nada. Entonces, ¿qué tendría que pasar con la función para que la noción de área y la noción de integral de alguna manera coincidan? Que la función fuera positiva en ese intervalo. Claro. Entonces, vamos a ver primero caso f mayor o igual que 0. En esta parte de las aplicaciones no vamos a entrar en tantos detalles de las hipótesis y todo eso, porque ahí tienen los capítulos anteriores donde nos metimos ahí en cuándo las funciones son integrables, o son derivables, etc. Entonces, bueno, mayor que 0 obviamente tendrá que ser una función integrable para poder usar esa función o su integral como algo, ¿no? Si no es integrable, la integral no se puede calcular. Entonces, el asunto es que tenemos aquí un punto A, aquí un punto B, un intervalo B, y dentro del intervalo B tengo una función definida ahí, SF, positiva, y el área, en realidad me refiero a esta área, al área que queda encerrada entre el gráfico y el eje, y estas dos verticales acá, entre esta y esta, entre el eje y el gráfico de la función. Entonces, vamos a llamar R, ¿está bien? R, esa región. Entonces, esa región, ¿qué es lo que es como conjunto? El conjunto de los pares X, Y, o sea, los puntos del plano, que cumplen algo. Que la coordenada X esté entre A y B. X, menos igual que A, menos igual que B. Acá. Y que la coordenada Y tiene que estar, los puntos que están coordenados entre 0 y F, este es X, ¿no? 0 y F de X, aquí. Entonces, 0 menos igual que F de, perdón, Y igual que F de X. Ahí está. Entonces, en el apunte aquí introducen una notación que va a tener una vida muy breve porque nadie la usa, pero para refinar, es que este es el conjunto, pero el área del conjunto no es el conjunto, entonces vamos a llamar definición, vamos a llamar área, así con la letra A, ¿no? Entre A y B, y queda encerrada por F, va a ser el área de este área. ¿Ya? El área de este conjunto lo podemos notar de esa manera. Ya. ¿Cómo se calcula esa área? Y ese es como vamos a poner aquí como teorema, pero no vamos a entrar en mucho detalle porque
Eso es lo que estuvimos haciendo básicamente en el capítulo de la integración, donde vimos integrales de funciones escalonadas y que todas estas cosas se podían. Una función escalonada por debajo, una por arriba, entonces las áreas encerraban el área de acá y eso al final nos permitía decir que el área, o sea, digamos, para f mayor o igual que 0, integrable, el área entre a y b de f es exactamente la integral entre a y b. Entonces aquí declaramos la equivalencia. La demostración, a ver, para hacer esta demostración hay que referirse ahí a las propiedades que tenía un área en general. Entonces un área en general en el plano tiene 3 propiedades fundamentales. Las 4. La primera es que el área es un número positivo. La segunda, no, vamos a ver 4. La segunda era que si yo tengo 2 conjuntos, vamos a anotarla, ¿eh? Vamos a darle aquí y eso sería, vamos a decir que la demostración se basa en las propiedades del área. Entonces, recordemos, primero, el área de una región es siempre mayor o igual que 0. Primero. Segunda, el área A. Segundo, si yo tengo 2 regiones donde R1 intersección R2 tiene un área nula, o sea, la intersección de los dos puede que no sea vacía, pero lo que está en común en las 2 regiones no tiene área, o tiene área 0. Sí tiene área, pero 0. Entonces, el área de la unión, R1 unión R2, es igual a, por decirlo ahí, el área de R1 más el área de R2. Entonces, esta propiedad de más positividad. A esto le llamo aditividad. Esta área, esta tercera, bueno, la tercera área, o sea, la tercera propiedad, ¿cuál sería? Era si R1 está incluido en R2, entonces, es la propiedad que llamamos de monotonía, que la función área como creciente, o sea, si tomo conjuntos más grandes, las áreas son más grandes. Área de R1 es menor o igual que el área de R2. Y por último, una propiedad chiquitita, pero es fundamental, porque si no, no podemos nunca calcular, porque aquí solamente estamos dando algunas características, pero ninguna cosa práctica de cómo se calcula un área. Entonces, hay al menos saber cómo se calcula el área de algún tipo de figura, y estos son los rectángulos. Entonces, si R es un rectángulo de base B, altura H, el área del rectángulo es producto. Base por el. ¿Ah? Entonces, usando estas propiedades, uno dice, el área de esta región, el área de esta región de acá, tiene que estar sujeto a estas propiedades. Lo que uno hace, o sea, la demostración aquí consiste en demostrar de que el área es finalmente igual a la integral. Uno dice, esta área que ando buscando tiene cotas superiores, esa área tiene cotas superiores, que serían las integrales de las funciones escalonadas por arriba. Pero las funciones escalonadas, como regiones, son uniones de rectángulos. Por lo tanto, el área que queda debajo de la función escalonada es la suma de esos rectángulos. Y cada uno de esos rectángulos se calcula de esta manera y por lo tanto es
el área de la función escalonada, uno rápidamente se da cuenta que es es la integral de la función escalonada que queda por arriba. Y lo mismo, un área que quede con funciones escalonadas por debajo va a ser un área más chiquitita. Entonces, usando la monotonía, para una función escalonada por debajo tengo una cota inferior del área. Para una función escalonada por arriba tengo una cota superior del área. Y como la función es integrable, esas funciones escalonadas tienen, las de arriba tienen un ínfimo y las de abajo un supremo que coincide. Y que es la integral. Y como el área tiene que estar entre esas mismas dos cotas, no queda posibilidad de que la integral y el área de esta región sean cosas distintas, porque las dos van a ser encajonadas por esta misma familia de valores superiores y valores inferiores. Esa es la idea de la demostración. Pero para nuestro interés en este capítulo, lo fundamental es que las áreas de estas regiones se calculan como integral. Entonces, tiene que ser función positiva e integral. Un pequeño, a ver, un ejemplo. No sé si le voy a hacer un ejemplo, más o menos lo que estuvimos haciendo la última clase. Calculamos áreas incluso el área de un cuarto círculo, de lo que queda debajo de la parábola, cosas. Esos son los ejemplos más tradicionales. Así que tratemos de ir un poquito más allá de esto. Entonces, veamos el caso de un f negativo. Para una función negativa, acá, este f, este punto ya, negativa, aquí estaría a, e. Esto es negativa. Entonces, esta región, geométricamente, también podría tener un área, tendría un área. Pero ¿cómo se calcula el área de esta región? Entonces, esta área, lo dice, bueno, esto es equivalente a que si esto lo reflejo y en la región la reflejo. Entonces, hay como alguna hipótesis también que habría quizás que incluir aquí en la lista de las propiedades de las áreas. O sea, si tengo una región y a esa región le calculo la reflexión a lo largo de una recta, con respecto a una recta, un eje, el área y su reflexión, o sea, la región y la reflexión de esa región, mantienen la misma área. O sea, si esta la reflejo respecto al eje X, le daría una cosa así. Ajá. Esa y esta, digamos reflexión, y esa también esas dos son iguales. Pero esta de acá es con una función, o sea, cuando uno refleja la función f, aquí lo que queda es la función menos f. O sea, multiplico por menos 1 en el fondo los valores, para que quede aquí arriba. Y sabemos, entonces, que esta sí la podríamos calcular, porque si f es negativa, menos f es positiva. Entonces, el área sería igual a la integral entre a y b de menos f. Pues, menos f va a igual que 0. En este caso. Entonces, digamos que en general, menos f, si f es negativa, menos f es el valor absoluto de f. Y cuando f es positiva, f es el valor absoluto de f. Si es negativa, menos f es el valor absoluto. F es el valor absoluto allá, valor absoluto acá. Entonces, en general, el área, vamos a ver así, entre eje X y gráfico
de f se obtiene. Entonces, en algunas veces se integra f, otras veces menos f. Entonces, para no poner fórmulas que dependan de los signos, uno dice el área va a ser igual a la integral entre a y b del valor absoluto de f. Vamos a ver. En realidad, aquí hay mucho más cosas interesantes que esto de pasar para arriba. Porque hay casos en los cuales la función no es ni positiva ni negativa. Una función que no sea ni positiva ni negativa significa una función que tiene cambios de signo en el intervalo b. Entonces no es que f sea positiva o menos f sea positiva, pero el módulo sí es positivo. Entonces, lo que está diciendo esa propiedad es que cuando yo quiero calcular el área, por ejemplo, acá, aquí parte f. El área que está entre el eje y el gráfico, ¿qué área es esa? Ahí está. Pero aquí pasa aquí. Está. ¿Ya? Esa área. Aquí es F. Entonces pongámosle aquí que esto se llame, este es A, este es B, este se llama X1 y acá se llama X2. Entonces esa área es el área entre A y X1. Pongámosle, vamos a llamarlo así. El área entre A y X1 de F sería la integral de F, porque es positiva ahí. ¿Ya? En este pedacito, el área entre X1 y X2 de F, esta zona, sería la integral entre entre X1 y X2, X1, X2 de F, menos, que es negativa, entonces cambiar el signo. Que es lo mismo, bueno, y esto es lo mismo que la integral entre A y X1 del módulo de F, porque es positiva el F, módulo igual a F. Como es negativa, menos f es el módulo de f, o sea, esto entre x1 y x2 del módulo de f. Y finalmente, el último pedacito entre x2 y b de f sería nuevamente positiva, entonces queda x2 y b de f, que resulta que es positiva, así que es igual a su módulo, x2 y b. Por lo tanto, y eso es lo que está de alguna manera plasmado acá. Y cuando quiero calcular el área de lo que queda encerrado o entre gráfico y el eje, lo que tengo que hacer es calcular la integral del módulo. Entonces, en el primer pedazo es la integral del módulo, segundo la integral del módulo, tercero la integral del módulo, así que la integral entre A y B del módulo de F es igual a las tres áreas. Área de A X1 de F más área de X1 a X2 de F más área entre X2 y B de F, cada uno de su vecino. O sea, es el área entre A y B de F. Entonces, cuando queramos calcular el área encerrada y olvidarnos un poco del signo, pongan módulo. Ahora, cuando quieran calcular esta, cuidado, porque en general el módulo tiene un pequeño problema respecto de las derivadas. ¿Qué problema tiene el módulo con la derivada? ¿Dónde pelean ahí? Ajá. Módulo y derivada, ¿se llevan bien o no se llevan bien? O más o menos bien. En cero no es derivada. Muy bien, muy bien. En cero el módulo, claro, porque en cero, ¿se acuerdan? El módulo viene por un lado como una recta con pendiente menos 1, o como lo ven ustedes, ya, pendiente menos 1, pendiente 1, y justo en cero ahí hay una
un punto de no derivabilidad. Entonces, cuando ustedes quieran, bueno, en realidad no es lo que, cuando quieren calcular la integral, no es que quieren calcular la derivada, quieren calcular la prioridad, pero uno anticipa que va a haber una dificultad ahí, en donde esta se anule, que es justamente estos puntos. El módulo es no derivable aquí y acá. De hecho, el módulo, si yo lo dibujo rojo, fíjense cómo se ve. Se ve acá. Lo voy a dejar un poquito más abajo para que se vea. El módulo acá es la misma función. Pero aquí va para el otro lado, ¿sabes? Y el módulo es ese módulo de F. Entonces, aquí quedan estas puntitas, ¿ah? Que son medias complicadas y que uno se da cuenta que a pesar de que uno escribe la fórmula como la integral del módulo, para calcular esa integral del módulo, lo que hay que hacer es separar el intervalo en las regiones donde la función es positiva y es negativa y es positiva, y en cada una hacer el calculito de una función sin módulo, y después sumar los otros resultados. Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí inventemos un ejemplito, que es, ya, antes de, es que hay un caso un poco más enredado, un poco menos sencillo, que es positivo negativo. Entonces, vamos, en el caso, región entre dos gráficos. Y ahí nos vamos a meter en esto. Entre dos gráficos. ¿Qué significa entre dos gráficos? Significa que tengo el gráfico de una función y de otra función, y quiero ver lo que queda entre medio de los dos gráficos. Entonces, el caso sencillo es que tengo acá una y aquí la otra. Esta lo voy a llamar F y a esta le voy a llamar G. Y quiero calcular esa. ¿Cómo se calcula esa área? Aquí. Ahora. Ya, ahí tengo. Ahí voy a sacar un plumón que escribe aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula esa área? Esa área, lo que uno tiene que hacer es calcular el área debajo de G y restarle el área debajo de F. ¿Por qué? Porque el área de este pedacito más este pedacito da el área total, así que el área total es, perdón, el área de este pedacito es el área total menos este pedacito. Entonces, el área, pongamos área, área. El área. ¿De qué conjunto? De los X, Y. Pongámoslo bien, A menos igual que X menos igual que Y. Y F de X menos igual que Y menos igual que Y de X. Esta área es el área entre A y B relativa a la función G, a la cual le saco el área entre A y B relativa a la función F. Esta área menos esta área. Y ahí queda el pedacito de arriba. Lo que está entre las dos funciones. ¿Okay? Pero esta área dijimos, bueno, F0 menos igual que F de X, menos igual que G de X, para todo X en la... Este caso, ¿no? No, este es como el equivalente, pero entre dos funciones es el equivalente a la función positiva. Ahora tengo dos funciones positivas y una más chica que la otra. En ese caso, entonces, ese dibujo, el que corresponde a este caso, esta va a ser la integral entre A y B de G, le voy a restar la integral entre A y B de F,
O sea, es la integral entre A y B, linealidad, G menos F. Entonces, cuando quiero lo que está entre dos funciones, es la diferencia, siempre que haya una desigualdad entre la primera, la más chica, una sea la más chica y otra más grande. Entonces, a la más grande le quito la más chica y ahí tengo mi problema. Hay dos situaciones que podrían complicar esto. Primera situación es que las funciones no sean realmente positivas. Si f, g no son siempre mayor o igual que 0. Podrían haber partes donde pasan a la zona negativa, aquí abajo. Entonces, vamos a hacer ahí. Vamos a hacer ahí un dibujo y a ver cómo se calcularía el área que entre medio a pesar de que no sean positivas. Porque si no son positivas, esas áreas no se calculan así. Habría que meter módulo, no sé, algo. Pero, solamente yo sé que f de x es menos igual que g de x. Pero con 0, nada, no tengo esa información. Entonces, por ejemplo, podría ocurrir esto que tengo acá. Este es g y ese es f. Y este es el área que quiero. Entonces, el área, claro, ahí, ¿cómo me llevo? ¿Cómo entiendo esto? A partir de esto. Entonces, lo que puedo hacer, mentalmente, lo vamos a escribir, es tomar esto y levantarlo verticalmente, sumándole una constante a todo, para que ambas queden sobre el eje. Ahora, ¿por qué yo puedo sumarle una constante y que ambas queden positivas? ¿Qué propiedad tienen las funciones integrables que me asegura de que siempre las puedo levantar hasta que queden positivas? ¿Ah? ¿Por qué siempre una función integrable la puedo empujar hasta que quede entera positiva? Acotada, perfecto. Acotada, porque va a haber un punto que quede por debajo de esta función. Entonces, si es que la levanto de manera que ese punto que quede por debajo quede sobre 0, va a quedar todo sobre 0. Entonces, digamos que como f, g acotada, existe m tal que 0 es más chico que f de x más m, y f de x más m es más chico que g de x más m, ¿no? O sea, a esta le puedo sumar m, y le puedo sumar un m para que estas dos sean, claro, porque en el fondo hay una cota inferior, la puedo correr en esa cota inferior, y ahí tengo. Entonces, le puedo agregar un m para que esto sea así. Entonces, en este caso, bueno, y ahora nuevamente tengo que hacer esta como suposición de otra propiedad de las áreas. ¿Qué le pasa a una región cuando la traslado? En este caso la voy a trasladar verticalmente hacia arriba. ¿Qué le va a pasar al área? Cambiará el área porque con el hecho de trasladarla, también la puedo trasladar a un lado, pero en este caso hacia arriba. Entonces, esa es otra propiedad que está un poco implícita ahí en lo que hicimos, y es que el área no cambia producto de una traslación. Hay una transformación o alguna, como llamamos, una transformación geométrica que se le pone a hacer las regiones que cambian las áreas. A ver quién me dice alguna transformación geométrica que modifique las áreas de las regiones. Es que
El año pasado estaban dando la PSU. Transformaciones geométricas. Que no hemos hablado de transformaciones geométricas, pero por ahí andan rondando. ¿Qué cosa? Entonces, las traslaciones no cambian las áreas. Las reflexiones no cambian las áreas. Las rotaciones tampoco cambian las áreas. ¿Cuál es la transformación que nos está quedando ahí? ¿No? Bueno, una que más o menos obviamente cambia las áreas, que es la que uno llamaría como el cambio de escala, ¿ah? Cambio de escala, que es la homotesia. Es como amplificar por una cantidad mayor o una cantidad menor que una amplificación por un factor menor que uno, es como una contracción. Amplificación o contracción. Eso va a cambiar las áreas, obviamente. O sea, si la figura es el 2 veces más grande, el área va a ser 2 veces, 4 veces, no sé. Les dejo ahí el... Ya, pero la traslación no cambia las áreas. Entonces, no, entre paréntesis, traslación en más m no cambian las áreas. No cambian áreas. Entonces, la voy a subir. Entonces, esta que está aquí, la voy a dibujar arriba del eje. Y la otra que venía por aquí, o menos, una cosa así. Más o menos, ya, se supone que esta la subí acá. Le voy a dar acá más m, izquierda acá. Entonces, este f más m, y más m. Y ahora sí, esta área es un área entre dos funciones positivas, esta más grande que esta. Así que el área sería la integral entre a y b de la más grande, que es más m, menos el área entre a y b de la más chica, que es f más m. O sea, es el área de la diferencia, bueno, podría mostrar la diferencia estilo, g más m menos f más m. Y, oh maravilla, la m se cancela. Así que después de todas estas vueltas uno dice, bueno, pero es la misma cuestión. O sea, entre A y B hay que calcular G menos F. O sea, si las dos son positivas, integremos la diferencia. Si es que los signos pueden ser positivos o negativos, integremos la diferencia. Así que, ahora, hay un caso en el cual, y ahí vamos a volver a este problema acá, y ahí vamos a hacer un problemita más interesante. Hay un caso en el cual ni F es más grande que G, ni G es más grande que F, sino que se van ahí como cruzando. Pero, si F no es menor ni mayor que G. O sea, ni es más chica ni es más grande. O sea, por ejemplo, tengo ahí una situación. Entonces, este sería, no sé, F, y esta acá sería G. Ahí está F. F. Entonces, ¿cuál es el área que uno diría quiero calcular? Esa. Bueno, ahí le puse muchos pedacitos, pero no importa. Entonces, ¿cómo se calcula el área? Entonces, lo que hay que hacer es separar en franjas, donde en esa franja hay una que es mayor que la otra. Bueno, la puse positiva, podría ser positiva o negativa, porque ya vimos que eso no era lo que nos complica. Lo que nos puede complicar es quién es más grande. Aquí, por ejemplo, G viene por acá está G, este es G. G, ya, vamos a ver la más cortita ahí. No sé si, no digo muy cortito. Acá viene G, viene por acá, y viene por acá.
Ah, me voy a recuperar. Ahí, ese es G. Y F va arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, este es A, X1, X2, X3, B. Entonces, el área que está encerrada entre los dos gráficos, entre las dos funciones, depende del intervalo. Entonces, el área. El A ahí, ya, pongamos así como área. Área. Entre F y G en AX1. Después, la misma cosa entre X1 y X2. Se nos hacen todas las cositas aquí. A ver. ¿A quién anticipa al final cuál va a ser la fórmula universal para calcular el área encerrada entre F y G? ¿Estás sospechando ya cuál es la fórmula? Entonces aquí va a quedar el área entre X2 y X3. ¿Qué vamos a poner ahí? ¿Qué vamos a poner? Ya, eso está fácil. Ahí X3 y B. Entonces, entre A y X1 va a ser la integral entre A y X1 de la más grande menos la más chica. La más grande es F menos G. Aquí entre X1 y X2, en la segunda zona, acá, la más grande es G, así que es G menos F. En la tercera, X2 a X3, arriba pasó a F, y debajo G, F menos G. Y en el último pedacito, entre X3 y B, la más grande es G menos F. Entonces, a veces F menos G, a veces G menos F. La idea es que siempre uno escoge la diferencia que sea positiva en ese intervalo. O sea, ¿qué es lo que es? El área entre F y G. Ahora, en todo el intervalo AB va a ser la integral entre A y B de ¿qué? ¿Qué quieren? Sí, lo ven o no. Módulos, claro. Bien. Vamos para. Porque aquí sería, porque como estoy poniendo lo que es positivo, esto que es positivo es igual a su módulo. Entonces queda A X1 del módulo de F menos G. Aquí queda el módulo de ¿qué? De módulo de G menos F. Entonces, bueno, alguien podría decir, pero aquí es el módulo de F menos G y en la segunda es el módulo de G menos F. Pero el módulo de esto, o sea, de esto o de F menos G es lo mismo, porque un menos 1 no cambia el valor del módulo. O sea, eso sería igual al módulo entre X1 y X2, también de F menos G. Cualquiera de las dos maneras es el mismo módulo. Y esto nuevamente es el módulo entre X2 y X3 de F menos G. Y esto, por lo mismo argumento, módulo de G menos F, pero que es lo mismo que el módulo de F menos G. Entre X3 y B. Así que el módulo de F menos G, que también el módulo entre A y B de G menos F. ¿Cuál? La que le sea más cómoda de escribir, ¿no? Entonces, bueno, esto es para escribir una fórmula compacta. No dice el área que queda encerrada es la integral del módulo de la diferencia. Pero para calcular la integral del módulo de diferencia, sobre todo usando el teorema fundamental del cálculo, y no entrar en cosas raras, uno tiene que descomponer esto en los pedacitos donde ese módulo tiene los distintos signos, y en cada uno calcula la integral de una diferencia que hay que ver bien cuál es la diferencia que hay que calcular. ¿Ya? Por ejemplo, yo había pensado, no hice el cálculo, pero ¿cómo habría que hacerlo? Ejemplo 1. Pues vamos a ir al ejemplo 2. Y ya con esto van a quedar ahí. Supone que
listos para el cálculo de cualquier área. Esto que voy a escribir acá va a ser área entre seno x y coseno x en 0 pi. Por ejemplo, ese es nuevo. ¿Cuál es el área encerrada entre las dos funciones seno y coseno? En el intervalo 0 pi. Entonces, ahí hagámonos un diagramita para ver de qué estamos hablando. Porque lo que habría que hacer es la integral entre 0 y pi de módulo de seno x menos coseno x. Ese es el cálculo. Pero el módulo aquí me complica porque el módulo con las primitivas no se lleva así tan de la mano, así que por este problema de que no es derivable en cero, no sé, ya. Entonces conviene separarlo, pero ¿cómo lo vamos a separar? No, que acá está pi. Seno tiene esa forma donde hay un máximo donde seno de x. ¿Dónde el máximo? El máximo vale 1. Ahí, dalo ahí. Y claro, justo, en la mitad. Y la función coseno, la voy a bajar en rojito. La función coseno parte de 1, de este mismo valor acá, y se anula en pi medio. Viene para acá, se anula, y llega a un valor aquí, ¿ah? Menos 1, 1. Ese es coseno, ¿ah? Y vamos a poner punto abajo para que no moleste. Entonces, fíjense, aquí hay una zona donde coseno es más grande hasta A, y ese punto donde se corta coseno y seno x. ¿Cuál punto es ese? El punto que tiene el mismo valor de seno y coseno, y es el famoso pi. Bueno, ahí alguien está. ¿Se vuelve el círculo trigonométrico ahí que estaban acá? Entonces, en la bisectriz, esto y esto igual pi cuarto. 45 grados. Ahí está. Entonces, el área sería la integral entre 0 y pi cuartos del módulo. Pero el módulo aquí es la más grande menos la más chica, siempre la más grande. Entonces, coseno x menos seno x de x más la integral desde pi cuarto hasta pi, porque aquí ya no se vuelven a intercambiar. O sea, esta coseno pasa por abajo y seno pasa por arriba, entonces queda seno x menos coseno x. No la terminan, pero ya, a ver. ¿Cuál es la primitiva de coseno? Función cuya derivada es coseno. Función cuya derivada es coseno. ¿Ya? 0. Y la primitiva de menos 0. Función cuya derivada es menos 0. 0. Entonces es más coseno x. Entonces en este primer pedacito, acá, la primitiva es acá. Entonces aquí pongo esto entre 0 y pi cuarto. Más, y aquí en el otro pedacito se fijan, el seno, menos seno cambió a seno y el coseno a menos coseno, o sea, esta es menos la otra, obviamente. Esta es la menos esta de acá. Así que la primitiva también. Aquí la primitiva no va a ser seno x más coseno, sino que va a ser menos seno x menos coseno x entre pi cuarto
y pi. ¿Ya? Y ahí la cosa no enredarse con los signos, porque si no se enreda con los signos, claro, todo se va a las pailas, ahí, con todo este cuidado de quién era más grande, más chico, si me enredo con los signos al final, ¡paf! Muerte. Entonces, en pi cuartos, seno de pi cuartos, coseno de pi cuartos, hay que acordarse, raíz de 2 medios, raíz de 2 medios, sumado, raíz de 2. Menos se paró en 0, seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces ahí tengo ese primer precio. Más, acá, en pi, seno de pi, 0. Y coseno de pi, menos 1. Con el signo menos, 1. Menos los valores en pi cuarto. Menos los valores en pi cuarto, o sea, menos seno de pi cuarto, o sea, seno de pi cuarto, menos coseno, o sea, coseno de pi cuarto. Y la raíz de 2 medios, raíz de 2 medios. ¿Ya? Más raíz de 2. O sea, igual a bueno, esa área. Esta área acá, y esto. No lo verificaba, verifica usted que esté bien eso. Está bien. Pero ese es el método, ¿no? Por aquí. Y vamos a irnos a un sí, ahí. El otro es uno que está en el apunte. Está en el apunte, es un ejemplo que viene desarrollado con detalle en el apunte, que les voy a dar como la idea es que aprovechen el apunte no para copiar el ejemplo, sino que traten de hacerlo ustedes y después revisan si es que llegaron a lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo partimos hasta encauzarnos hacia esta idea. Entonces, este es el ejemplo 10.2 del apunte. Que dice área entre. Y aquí hay una pequeña variante, porque no entre dos funciones, sino que entre la curva y cuadrado igual x, vamos a ver qué es lo que significa eso, y la recta aquí, viendo y igual 1 medio x menos 3. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿por qué no dicen la función, sino que la curva? Porque aquí no es y alguna expresión en términos de x, sino que una expresión de y igual a x. Al revés. Sería una función si es que para cada x corresponde un único y. Pero como y cuadrado repite el valor en menos, o sea, en x, o sea, no en x, porque ahí ya lo tenemos, pero en y y en menos y vale lo mismo, esto no tiene características. Bueno, dibujemos ¿qué curva tiene por ecuación? ¿Cómo se llama la curva que tiene por ecuación y cuadrado igual a x? ¿Qué tipo de curva es? Ahí hay que acordarse un poquito de el capítulo del semestre pasado, de curvas. Esas son las curvas más básicas. Porque las hipérbolas, las elipses y esas son un poquito más enredadas, pero esta era fácil. O sea, las más fáciles son las rectas. Ahí no tienen
no tienen perdón, si no se conocen ahí cómo se escribe la recta. ¿Estamos mal? Ya, para, bien. Después de las rectas vienen las circunferencias. Las circunferencias también no tienen perdón, tienen que saber reconocer y tienen que saber escribir la ecuación de circunferencia. Y en tercer lugar vienen las parábolas, que básicamente son las funciones cuadráticas. Que aquí, como están ahí, alguien se dio cuenta ahí en el chat, esta parábola tiene una particularidad y que no es una parábola con un eje, la simetría no está en el eje Y o en el eje vertical, sino que es una parábola acostada, ¿ya? Entonces vamos a dibujar más o menos cómo sería esta parábola. Esta parábola primero pasa por 0, 0. 0, 0 es solución, así que este punto es un punto de la parábola. Y a medida que Y aumenta, la coordenada X crece como el aumento al cuadrado. O sea, si esto aumenta un poquito, X aumenta más. Aquí, acá al cuadrado. Aquí otro poquito, al cuadrado. Bueno, tiene el final, tiene esta forma. Donde hay una simetría, si cambio Y por menos Y, los dos puntos están, o sea, este es una eje de simetría de esta parábola. Punto Y y el punto menos Y, ambos están en la misma parábola. Así que esta no es una función, se fijan, no es una función. Porque en una X hay dos valores posibles. Pero es una curva. Y la otra que es, perdón, esta recta, una recta que tiene pendiente un medio, no, pendiente positiva, para hacer el dibujo, pensemos pendiente positiva, y que pasa por, vamos a escribir esto, sería igual X medio menos 3 medios. Entonces, el coeficiente de posición nos pasa por el punto menos 3 medios. Estaría por acá. Menos 3 medios. Número, punto negativo. Y de ahí pasa con pendiente positiva. Y en alguna parte va a tener que intersectar a la parábola. Entonces, forcémosla un poquito, no le pongamos pendiente un medio porque nos va a cortar por acá. Imaginemos que la pendiente un medio es un poquito más inclinada. Acá. Y ahí explica. Ok. Va a cortar dos puntitos. El área, bueno, aquí pongo ese puntito y este. El área que nos están pidiendo, por lo tanto, es esta. Y lo que se puede hacer, primero, si queremos ocupar estrictamente lo que tenemos acá, lo que tenemos que hacer es cortar aquí. Y mirar, hacia ese lado es entre esta, ahora aquí podríamos definir una función, y esta que otra función. Entonces, aquí sería lo que queda entre estas dos funciones, y acá lo que queda entre esta y esta función. Entonces, esta función de acá, la parte superior de la parábola acostada, la parte superior, es, entonces tengo que escribir Y en función de X. Entonces, para despejar Y, ¿cómo se despeja Y acá? Cuando raíz. Entonces, Y es raíz de X. Pero raíz de X es esta parte. Y esto de acá sería la parte de abajo. ¿Cuál es la parte de abajo acá? Menos raíz. Menos la raíz. Entonces tengo por arriba la función raíz y por debajo la función menos raíz. Entonces, en esta voy a llamar a esta zona A y B a esta de acá. Esta de acá. B y A. Se queda acá.
A. Escribamos la formulita nomás. El área de A sería ¿qué integral? La integral de la que va por arriba menos la que va por debajo. O sea, la integral entre raíz de x menos, y la que va por debajo, menos raíz de x. De x. O sea, la integral de 2 raíz de x de x. Los límites. Los límites. 0. Ah, pero ¿hasta dónde? ¿Qué punto es? Entonces, ahí hay un trabajo previo. Tenemos que ver dónde se intersecta la parábola y la recta. Y para eso tengo que tomar el sistema y igual a x, con y igual 1/2 x menos 3. Y entonces hay que buscar intersecciones de y cuadrado igual x, y la otra la voy a poner así más fácil, 2y, paso el 2 multiplicando, igual x menos 3. O eso. Entonces lo que se puede hacer para resolver, encontrar las intersecciones, lo que uno puede hacer aquí es buscar reemplazar el x, por ejemplo, aquí, x igual, pongo aquí, quiero que 2y sería igual a el x, lo reemplazo en términos de y al cuadrado menos 3. ¿Ya? Entonces eso me da las soluciones en y, que va a ser la altura aquí y la altura allá. Y una vez que tenga el y, bueno, uso cualquiera de las dos para encontrar el x. Entonces les voy a, hagan eso, les voy a dar el x. El x aquí vale 1. Uno descubre con eso que llega hasta 1 y después acá llega hasta 9. O sea, aquí ya 0 a 1. Y después la otra, que la que tienen que calcular, sería el área de B. Sería la integral de 1 a 9, eso es lo que estoy diciendo acá, 9, ahí yo siempre es 9. De aquí hasta acá, de la diferencia ahora de la que va por arriba, raíz de x, menos la que va por debajo. La que va por debajo es esta. X medio menos 3. Bueno, entonces ahí hay que hacer el cálculo de esas integrales, que lo tienen acá, y todo sale. Y después dicen, bueno, pero en realidad hay una forma alternativa de hacer esto, que es como un término que está muy usado últimamente, que es pensar como salir fuera de la caja. Aquí la caja es este método. Tengo una función de x, otra función de x, y hago la diferencia, el módulo, que o sea, ese es como, así hay que hacerlo, así hay que hacerlo. Pero alguien dice, bueno, pero si yo lo miro al revés, lo miro para allá, como que este es mi variable y las funciones las miro para este lado, o sea, como que x es función de y, si x es función de y, de hecho es más sencillo, porque x es función de y en la parábola, y aquí en x lo puedo despejar. Entonces, digamos que otro método, cambiar papeles, horrores.
papeles de X, Y, entonces digo, X igual F de Y, es Y cuadrado, ahí está la parábola. Y la otra es X igual, a ver, despejemos acá, 2Y, X igual a 2Y más 3. G de Y igual 2Y más 3. Se la recta. Y ahora mirado entonces desde ese lado, de acá, es lo que queda entre la función y cuadrado y la función 2y más 3. Entonces, el integral de esto menos esto. Entonces, el área más fácil queda entre la más grande es 2y más 3, y a eso le resto la parábola. Y cuadrado. Y. Ahora, los límites. Bueno, aquí yo les dije que queda 1. Si x es 1, y ¿cuánto vale? Si x vale 1, y vale. De hecho, ahí calculo bien, pero es menos 1. Hay dos acá. Menos 1 y 1, están por ahí. Y aquí arriba, el 3 se alcanza cuando y vale. Vale el 9. Cuando y vale el 3. Y un poquito más simple. O sea, queda solamente calcular esta integral, buscar la primitiva, tenemos el fundamental del cálculo y sacamos esta. Entonces, ahora lo interesante también es que al haber dos métodos, uno después puede ver si es que llegó a lo mismo, ¿no? Si no llegó a lo mismo, en alguno de los dos se equivocó. Uno revisa ahí, ¿no? No sé si es muy recomendable para un control hacerlo por dos métodos y asegurarse que llegó a lo mismo, porque, bueno, ahí, si uno tiene tiempo infinito, es bueno. Es una manera de verificar de que el cálculo está bien hecho. Dos métodos me llevaron a la misma solución. Pero el control no tenemos tiempo infinito, así que lo que hay que hacer en un control es tratar de adivinar, no siempre es posible, pero tratar de adivinar cuál es el método más eficiente, más corto, más rápido para llegar a la solución, que en este caso me parece que este es más rápido que este, porque aquí, de hecho aquí, claro, aquí hay que calcular esta, y después hay que calcular esta y sumarla. Aquí calculo solamente esto. Yo creo que este es más rápido. Entonces, a buscar el que me parece más rápido y hacerlo con cuidado y quizás revisar después los cálculos intermedios que no se nos funcionen o alguna cosa. Ya. ¿Preguntas? Entonces, como les dije, voy a dejarlo hasta aquí para que ustedes lo rehagan completo y comparen con el apunte a ver si es que están en lo correcto. Pero no sé. Antes de pasar a volúmenes, que vamos a hacer un poquito de volúmenes. Un poquito de volúmenes. ¿Sí? ¿Están todos ahí bien? ¿Me preguntas? Sigo entonces con el... Voy a borrar todo, voy a borrar todo. Teléfono de conocido. Ahora todo. Ya. Acá.
y acá. Entonces, para los volúmenes, vamos a hacer un método de cálculo de volúmenes. Aquí nos vamos a inspirar un poquito en la intuición. Se puede formalizar, quizás el lunes podemos dar algunos elementos, un poquito de justificación de esto. Pero en el fondo, la base del cálculo de volúmenes es la siguiente idea. Entonces, dos cálculos de volúmenes. Vamos a tomar como base. Esta base se puede justificar un poquito más, pero el volumen de un cilindro. Entonces vamos a darles de nombre de cilindro a una cosa que es bastante más general que el típico cilindro. Un cilindro es una región plana o sea, estamos aquí en el plano, y vamos a darle una altura. O sea, esa región plana la vamos a levantar un poquito, o lo que sea. Un poquito, ya esto quedó como tapadito acá, entonces vamos a verlo como va punteado. Y quedó entonces, bueno, todo esto es la misma altura, así que quizás hay que dibujarlo más. Claro, imagínense ustedes como una especie de rebanada de rebanada de salame, de rebanada de algo así, de rebanada de queso, que es una, creo que se llama una sección, esta cara, que se repite arriba y abajo, y con un grosor. Entonces, el volumen de eso, ese es como lo que vamos a dar ahí como punto de partida, el volumen de esta rebanada es igual a área de la sección o de la base, el área de esta cara por altura. ¿Ya? Eso es el punto de partida. Hay algunos casos en los cuales hay unos cilindros conocidos. Por ejemplo, un paralelepípedo. Un paralelepípedo es un cilindro en esta idea. Entonces, ejemplo, paralelepípedo. Significa que tengo un rectángulo acá y le doy alguna altura. Ahí. Eso. Entonces, esto mide A, esto mide B y esto mide H. Entonces, ¿cuál es el volumen de un paralelepípedo? Es como la extensión del rectángulo, el producto de A por B por H. Entonces, volumen igual a B por H, igual al área de esto acá, del rectángulo por H. O sea, el área de la sección, que en este caso la sección es este rectángulo, y levantado en una altura H por H. Ahí. Al otro que es el cilindro clásico, o sea, que tengo aquí un disco, un círculo, y levantado acá
donde esto es R y la altura es H. El área de un cilindro, bueno, usando esto, o lo que ustedes recuerden como área de un cilindro, el volumen de un cilindro sería pi r cuadrado, que es el área de la base, que en este caso esta es la sección, por H. Bueno, después hay otras figuras que ya no son cilindros, y ahí ya habría que entrar a calcular algo. Vamos a hacer el ejemplo A. Vamos a ver cómo usar esto para eso y a ver si alcanzamos a calcular por lo menos el área de una esfera. Este es el primer principio. ¿Cómo se calculan las áreas de los cilindros? Tenemos un espesor o un grosor y un área del corte. Entonces, si es que no es un cilindro, sino que es algo que a medida que vamos subiendo, vamos aumentando la altura, la sección va variando. No sé, por ejemplo, en un cono son círculos cada vez más chiquititos. O una esfera, las secciones son cada vez más grandes, más chicas, arriba. Grande y después se achica del otro lado. Y no sé, otras cosas. Entonces, si la sección varía con la altura, entonces vamos a imaginar acá el eje X, vamos a imaginar aquí nuestro volumen, al que le quiero calcular esta región o este cuerpo al cual le quiero calcular su volumen, y voy a decir, bueno, voy a tomar aquí a una cierta coordenada X, voy a hacer pasar un plano perpendicular a X que intersecte esta el plano aquí corta y genera entonces una sección. Entonces esta es intersección de la región y plano perpendicular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por X. Entonces, si es que voy variándole aquí, voy a imaginar que esto es una colección de rebanadas. Esta rebanada, si es que yo avanzo un poquito acá, voy a tener aquí una rebanada. Entonces diría que llamémosle, ¿cómo le llamo al C? El cuerpo C. El volumen de C es igual a no es igual, pero aproximado, porque aquí hay que hacer como alguna aproximación, es por la suma de las volumen de la rebanada. O sea, imagínense que tienen ahí un pedazo de jamón, y lo pasan por la máquina ahí que va rebanando esto, y vamos a tener, en vez de un jamón, una colección de rebanadas. Entonces lo que tienen que hacer es calcular el volumen de cada rebanada. Pero cada rebanada va a ser una cosa parecida a esto. O sea, tendría que calcular el área de la rebanada y por el espesor. Y sumo todo eso. Entonces sería la suma de las áreas, lo que voy a llamar aquí la sección en X por delta X. Pongamos una X más, en X por delta X. ¿Ya?
Entonces, aquí digamos que somos capaces de calcular las áreas. Las áreas sí las sabemos calcular, ya somos expertos. Entonces, esa área, entonces vamos a llamemos S de X igual área de la sección en X. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el volumen? Va a ser la suma de esas por los delta X. El volumen sería la suma de los S de X, ya pongamos por delta X J, ahí para que J igual 1 a N. Entonces, digamos que voy tomando aquí una partición hasta el último que corte por aquí. Pues voy cortando en una cantidad de puntitos X. Voy a dar distintas áreas aquí, los cortes aquí, distintas rebanadas. Por los delta X, son las alturas. Y por lo tanto, esto, si es que tomo los delta XJ tendiendo a cero, o sea, rebanadas cada vez más pequeñitas, ¿eso qué es lo que sería? ¿Qué se parece? Ahora hay como definición, si quieren, ¿no? Porque no hay una demostración todavía, pero ese volumen, ¿qué fórmula le podríamos dar? En vez de suma, delta XJ tendiendo a cero. Es como la integral, pero de esta función, la función de las áreas de las secciones. Entonces va a ser la integral entre el xm al x m mayúscula, o sea, desde dónde, aquí estaría el xm, aquí estaría el m, s de x. Y con esta idea, uno es capaz de... Ahora ahí vamos a terminar esto. Y ahí vamos a ver cómo hacemos esto para la esfera. Si tengo aquí una esfera de radio R, o sea, este es el eje X. Como una esfera, el eje pasa por el centro, imaginemos. Entonces aquí tengo un X y el corte, ¿qué es lo que va a hacer ese corte? De la esfera con este plano, que pasa por ahí. Va a ser un círculo. Sí, va a ser, o sea, la esfera es una colección de discos. Más chiquitito, más grande, más chiquitito. Entonces, hay que ver cuál es el radio acá. El radio frente a X. El radio frente a X. Entonces, si uno mira el círculo como dice la silueta de esto, que es una circunferencia de radio R, la esfera de radio R, si uno la mira de frente, uno ve un círculo de radio R, y entonces este punto tiene que cumplir que ese radio, eso, con esto, Pitágoras, esto cuadrado más esto cuadrado, es el radio de la esfera, o sea, esto es R. Esto es R, es todo R. Este radio, y esto es X, entonces queda aquí el radio al cuadrado más X al cuadrado igual R cuadrado. Ese radio es el radio del círculo, no de la esfera. Entonces uno dice que el radio se despeja como R cuadrado menos X cuadrado, raíz, más raíz, porque vamos a tomar raíz positiva. Así que, ¿cuál sería el volumen de la integral desde acá hasta acá de las áreas de estos círculos, de estos radios?
círculos de este radio, que depende de X, depende de lo que estoy cortando. O sea, pi radio al cuadrado, que depende de X. O sea, diga menos R a R, pi, y al cuadrado, esa horrible raíz, se nos suma que R cuadrado menos X cuadrado de X, y que les hagan el calculito. Yo les digo que esto es finalmente 4/3 pi R. La fórmula conocida para el área de la esfera la pueden obtener integral. Ya, vamos a dejar hasta aquí, estamos en la hora, tienen control. La próxima semana, volúmenes. Vamos a partir desde ahí. ¿Ah? ¿Dudas, preguntas? ¿Se entendió esa última parte, no? ¿Sí? ¿No? Nada de nada, algo de algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, bueno, supongamos que voy a hacer como que algo ya, si se entendió. Alguien por lo menos. Alguien, ¿está bien? ¿Entendió? Más o menos bien. Me gusta. Estaba pensando que tiene mucho sentido que estamos usando integrales para trabajar en formas mucho más difíciles de medir convencionalmente. Claro, o sea, la idea es que ahora podemos empezar a medir volúmenes de cosas que no son las típicas que están ahí en los libros de básica, de media. ¿No? Y podemos demostrar las fórmulas que están en los libros. Ese es el otro. Ya. Y podemos usar este tipo de cosas para varias formas que estarían en la vida real, porque es rara vez que todo está perfectamente simétrico. Además, claro. Ya pues, fantástico. Entonces, la próxima semana, aplicaciones, desde los volúmenes hasta otras cosas ya más mecánicas, no sé, ahí vamos a buscar. ¿Ya? Que estén bien, que les vaya súper bien, la prueba está... Oh, si yo perdí la transmisión, no. No, mejor no digo nada de la prueba. Yo creo que está bien, bien, bien. No es que esté regalada, pero no hay ninguna cosa que debería complicarlo. O sea, si ustedes entendieron bien la materia, no hay demasiada matraca por un lado, o sea, son cálculos en general relativamente breves y no hay derivadas e integrales, teorema fundamental del cálculo. Eso es lo que tienen que entender bien. Cómo se deriva, las propiedades de la derivada, cómo se usa la derivada para las propiedades de la función, máximo, mínimo, crecimiento, convexidad, por un lado, y cómo se calculan las integrales y el teorema fundamental del cálculo. Que el que relaciona, el teorema fundamental del cálculo, el que relaciona la función con la derivada, y que de paso nos permite calcular las integrales. Ajá, eso bien clarito, bien clarito. Revisen los teoremas fundamentales del cálculo, qué es lo que dicen exactamente. ¿Ya? No se queden los puros ejemplos. Ni los ejercicios. Ya. Nos vemos entonces el lunes. Estén bien. Chao, profe. Ya, chao, chao.